Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a otra edición de Error Tipo 2. Hoy voy a tener el gusto de conversar y compartir con ustedes una charla con una persona que conozco hace muchos años, es economista, se llama Adrián Rabier. Eh, Está ahora mismo en La Pampa, supongo, porque ahí vive habitualmente, pero desenvuelve su actividad en Buenos Aires, en su vida académica en el SEMA y en otras universidades, además de tener un asiento ahí en La Pampa. Adrián, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte y gracias por atendernos. ¿Cómo están tus cosas? Bueno, muy bien. Un placer, Walter, conversar con vos. La verdad que conversamos seguido. Soy un gran admirador de este programa que iniciaste hace un tiempo, así que un placer es ser parte también de él. Bueno, muy amable siempre de tu parte y lo enmarco en la buena relación de amistad que tenemos hace tanto tiempo. Bueno, si te parece, y a mí me gustaría que repasemos juntos la evolución del plan económico y del gobierno de Milei, haciendo foco en distintas cosas, en las que algunas estamos los dos igualmente sorprendidos por los éxitos que hasta acá se han cosechado, y en otras donde tenemos como percepciones no necesariamente iguales sobre algunos asuntos de lo difícil que resulta salir de todas las trabas que este momento económico de la Argentina tiene. Así que a lo mejor de nuestra charla surgen algunas ideas para que quienes nos escuchan puedan pensar y también tomar sus posiciones. Si yo tuviera que empezar, a ver, abriendo el diálogo diciendo, a ver, subrayame tres cosas que te hayan parecido extraordinarias o excepcionales o sorprendentes de, del modo en que Milei asumió el gobierno y cómo puso el trencito sobre las vías. ¿Cuáles son las tres que vos me dirías, mira, en esto es único? Bueno, digamos, creo que son tres conferencias, ¿no? Una Sí, sobre lo fiscal, fiscal. una sobre lo monetario Ok, y otra sobre lo cambiario, sí. que creo que habla de lo que han sido las reformas macro. Considerando la herencia en lo fiscal, haber conseguido tan rápido el equilibrio es un gran acierto. Por supuesto que se aprovechó la licuación que generó la devaluación inicial, pero haber acompañado esa devaluación inicial o sinceramiento de la cotización del dólar con una baja contundente en el gasto, con el achicamiento de la estructura del Estado, con el corte de la obra pública que eventualmente va a ser reemplazada con concesiones privadas, el haciendo precios más realistas para que también haya inversión en esos servicios. Bueno, todo lo fiscal que ya conocemos y de lo que tanto se ha hablado, creo que es un gran acierto. Segundo acierto, el tema monetario. La hoja de balance del Banco Central mostraba una situación muy delicada. Creo que el Banco Central ha hecho un muy buen trabajo en formar reservas, comprando diariamente reservas para hacer frente también a los pagos de deuda y eventualmente cuando el Fondo Monetario, después de ver ese compromiso de Argentina a los pagos y el compromiso hacia el equilibrio fiscal y el compromiso hacia el cumplimiento de los contratos, decidió apoyar al gobierno, lo que hace que ese préstamo del fondo haya sido clave para mostrar una hoja de balance que permita tener hoy una moneda más estable, camino a un programa de estabilización que yo creo que es muy exitoso. Y la tercer pata, lo cambiario, que inicia con un sinceramiento en la cotización del dólar, que no es fácil porque al momento de ocurrir te salta la pobreza, te salta la indigencia, se hunde la economía en una recesión, pero es que el gobierno se detuviera, digamos, porque realmente había que sincerar precios y levantar la olla que estaba hirviendo y ver dónde estábamos parados, pero a partir de ahí, bueno, hubo un salto en el dólar que eventualmente el tipo de cambio se tendió a atrasar, que es uno de los puntos claves de debate. Y creo yo que ya con los dólares del campo, después de dejar atrás el año de sequía, sumado a los dólares de la minería, sumados a los dólares de la energía y vaca muerta, y sumado a los dólares del Fondo Monetario, llegamos a un tipo de cambio, no sé si de equilibrio, en torno a los 1.200 pesos, pero que abre un debate respecto a la posibilidad de que Argentina se sostenga en un tipo de cambio en ese nivel, con bandas que se van abriendo poco a poco, haciendo que el dólar tienda a flotar. Si será exitoso o no el gobierno en los próximos en torno a ese tipo de cambio de equilibrio dependerá
bueno, de la capacidad que tengamos de generar divisas y si eso se sostiene, producto de todo lo que mencionábamos antes, de los dólares del campo, de la minería, de energía, de exportaciones pymes, de otras cuestiones, podrá ayudar a sostenerlo. Y si no, a diferencia de otros tiempos de convertibilidad, habrá una posibilidad de que el dólar vaya camino al dólar de equilibrio. Al no estar atado a un tipo de cambio fijo, creo que eso abre una oportunidad de ir corrigiendo en caso de que sea necesario. Algo que por ahora el gobierno no trabaja porque no tiene la necesidad, pero que eventualmente podría ser el caso. Bueno, fantástica descripción, minuciosa. Yo te voy a ir adicionando algunas inquietudes para que vayamos engordando la conversación. Eh, a mí me parece que lo más impresionante, bueno, aparte de estas cuestiones económicas, que como vos planteás en detalle son la hoja de ruta del plan económico, la primera cosa muy impresionante que yo vi o que yo aprecio es lo que se llama el shock de confianza. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, escuchaba a Alzogaray en la Argentina decir, mira, si no arrancas un plan con un shock de confianza está frito. Y en esto, ahí yo creo que Milei se saca 10, ¿no? O por su compromiso, por su convicción, o por estar haciendo lo que dijo grandemente en la campaña, en el trazo grueso del compromiso fiscal, hasta llegado el caso tomando medidas de vetar hasta aumentos a jubilados si no está la guita. O sea, el shock de confianza que genera Milei interno e internacional, a propósito del respaldo que le da el Fondo Monetario, es muy impresionante para mí. Yo lo remarco como por aparte. Si llega un presidente, hay dudas sobre cómo le queda el traje, le queda bien, hace un discurso nítido, está en línea con la campaña, empieza a tomar decisiones rápido, eso le permite al gobierno monetizar además, ¿no? O remonetizar, que eso le da ventaja porque los pesos que entran a la economía se absorben con baja inflación. Y entonces ahí yo diría, che, sí, bien, bien con todo esto que vos decís, bien. Diría también que no es fácil domar la inflación, diría también que es muy difícil la deuda incandescente que le dejaron, diría que muy bien el primer rato de cómo fue bajando la tasa de interés, y ahí acompaño todo lo que vos decís. Ahora, también saca el cepo, y había muchas dudas sobre cómo iba a sacar el cepo. No es que lo sacó enteramente, porque sacar el cepo me parece que significaría hasta decir que los exportadores se queden con los propios dólares en la mano, ¿no? Que si te querés quedar en dólares, te quedás en dólares y punto. Pero los pasos van en esa dirección. ¿Vos cómo te imaginás que termina de desactivar esos mecanismos de control que existen en un país que es claramente bimonetario? Bueno, insistamos eh, en el retiro del cepo, que fue un gran desafío para el gobierno. Y a diferencia de Mauricio Macri, que sacó el cepo el primer día y al final del mandato tuvo que devolver el cepo, en este caso, Milei entendió que el orden de los factores sí altera el producto, decidió primero ordenar lo fiscal, ordenar lo cambiario, y al momento de sacar el cepo, no solo que el tipo de cambio no hubo una devaluación y otros riesgos que algunos veían, sino que al contrario hemos visto una situación tranquila, el mercado reaccionó muy bien, hubo confianza. Por supuesto que hubo ahí un marzo complicado en actividad económica previo a la volatilidad de quitar el cepo, eso generó ruido y todavía hay gente discutiendo esto, pero ya en abril todos los datos de actividad económica han sido muy buenos, mostrando esa recuperación de que el tema cepo quedó atrás. Creo que ese era uno de los riesgos más grandes que el gobierno tenía y bueno, celebro que haya sido con relativa tranquilidad positiva para adelante. Yo no veo para lo que viene shocks, digamos, que puedan hacer vulnerable a la economía, ¿no? Podremos hablar de guerras a nivel global, de una posible devaluación de Brasil, de suba de tasas en Estados Unidos, los temas de siempre. La verdad que la tasa de Estados Unidos ya está alta, eventualmente bajará y eso ayudará también. Eh, y bueno, no veo desequilibrios en lo interno
y no veo shocks en los externos, lo que me pone optimista para este año electoral, donde además siento que si lo electoral termina bien como aparece hoy en los índices de confianza y en las encuestas, creo que va a dar más confianza para un programa que debería Sí, resultar sí, muy bien. con otras transformaciones, ¿no? La transformación fiscal en materia impositiva, la transformación previsional, la transformación laboral, que son asuntos que son cruciales para un país que está enyesado hace muchos años, que tiene un régimen legal corporativo y donde los factores de producción no se mueven ni fácil ni cómodos entre la economía negra y la blanca y entre un sector y otro, ¿no? Ahí me parece que esa gran deuda pendiente que siempre estuvo en la Argentina hace muchos años, va a ser una montaña difícil de remover, pero imprescindible de intentar cruzar, ¿no? Sí, ahí se han dado algunas señales ya. Yo creo que después de la confianza que va a despertar el resultado electoral de octubre, Ya para vos y gana reitero que Milei, soy para vos el gana, resultado, para vos gana, digamos. Esto es una cuestión de intuición, de sensación, gana, aplasta. casi no te entiendo, ¿eh? No, te La decía, voz llega, ok, digo, es como. tu percepción es que está cómodo en las encuestas y que el ritmo del programa le va a dar un resultado y un respaldo fuerte, esa es tu percepción. Sí, el resultado electoral lo veo muy bueno, eso va a generar confianza del mercado para con Milei, porque creo que lo que sigue después de las elecciones es una ola enorme de privatizaciones, una reforma hacia la flexibilidad laboral, hacia la apertura económica, hacia la baja de impuestos, la reforma previsional, y algunos de estos temas se han dado señales. Van no solo las concesiones de los 9.000 kilómetros de ruta que están en proceso, sino más inversiones en energía y demás, o en minería, todo también está en proceso, el RIGI y demás, sino, imagino, algunas de las ideas que he escuchado, que imagino que están en carpeta, una, llevar la edad jubilatoria a 70 años, donde de repente hoy estamos en 60 años las mujeres, 65 años los hombres, y van a ir aumentando un año los hombres cada año y 2 años las mujeres para llegar en 5 años a 70 años con equidad, digamos. Eso va a ser un ahorro fiscal importante para el gobierno. En segundo lugar, la parte tributaria, donde Caputo ya ha dado señales de ir a un IVA subnacional, que eventualmente si esto se dialoga y se llega a consensos, le puede dar potestades tributarias a las provincias para ir hacia una correspondencia fiscal. Eso puede ir de la mano de la eliminación de los ingresos brutos, que podrían ser reemplazados con una tasa de IVA superior y generar un modelo competitivo, algo que siempre hemos hablado dentro del mundo liberal que este gobierno estaría llevando adelante. Una reforma, obviamente, con todos los obstáculos que tienen las provincias y el esquema como está armado por la Constitución, por la ley de coparticipación, Mm, y demás. mm. Pero bueno, es un diálogo necesario porque la estructura tributaria que hoy tenemos es realmente de las peores que tienen los países del mundo y eso creo que estamos de acuerdo todos a nivel nacional, a nivel provincial. Yo vivo en una provincia y el tema se habla permanentemente, esto de crear un IVA subnacional, es algo que lo sabe el ministro local, digamos, de Economía y de Producción, con lo cual creo que el diálogo se va a abrir una vez que esta elección pase y esperemos que realmente sea tan ambiciosa como necesitamos. Ok, ok. Después, por supuesto, que mi ley va a poder avanzar hasta donde le permita la política, y ahí estamos nosotros, los que votamos, los que le podemos dar ese apoyo o no, para que realmente la Argentina sea un país viable. Está claro, está claro. Te voy a hablar un poco más fuerte, más que nada porque en todo lo que nos fuiste explicando, yo fui siguiendo con detalle la intención del gobierno. Ahora, yo voy a poner algunos puntos míos y algunos puntos de otros analistas que sigo y a quienes respeto, en donde, por supuesto, dada la complejidad de la situación fiscal heredada y dado que Milei decidió no defaultear, es decir, mira, todo esto lo vamos a pagar, lo que necesita la Argentina para volver al mundo, cumplir sus compromisos y crecer son muchas cosas, ¿no? Son muchas cosas. No es fácil esto, no es fácil. Ojalá fuera sencillo y tan lineal, no es fácil. Ahora,
mi sensación, y empiezo por mi punto, es que la apreciación del peso que se da en todos los planes de estabilización, en este caso, cuando uno la mira en materia salarial, ha sido fuerte. Digo, los salarios en dólares han ido para arriba. Sin embargo, la Argentina está cara en general, no solo en los salarios, los alquileres también se han puesto caros para arriba, los servicios están todos en dólares a niveles que no existían en otras épocas, o por lo menos otra época que yo recuerde, y con una apreciación tal, digamos, la balanza comercial o la balanza de servicios se ponen más incómodas. El gobierno no puede comprar dólares con facilidad, ni siquiera en los meses del campo, y amén del refuerzo que le dio el fondo. Y entonces, con reserva negativa que todavía tenemos, en cuanto al neto, no estoy hablando del bruto, uno tiene un interrogante grande ahí, ¿no? Es decir, che, este tipo de cambio, ¿permitirá que la Argentina crezca? ¿Te parece que llegarán inversiones, dado este nivel de equilibrio que no sabemos si es definitivo o no? Ahí yo tengo algunas luces amarillas, yo no lo veo tan lineal y tan sencillo en que la actividad vaya a crecer tan fuerte como deseamos. No me parece que eso se esté viendo más allá de una muy buena recuperación. Bueno, claro que no es sencillo. Hay muchas y yo creo que las entiendo y son comprensibles y demás. Por ejemplo, el tema fiscal se logró en un mes el equilibrio fiscal y muchos decían, bueno, esto es transitorio, después se pierde. Si miramos de la devaluación del 2002, cuando Néstor Kirchner, bueno, después de Duhalde, llega Néstor Kirchner con un superávit fiscal, fíjense cómo él en solo 4 años pierde ese superávit fiscal y en los siguientes 8 años de Cristina vamos camino a un déficit de 7 puntos del PBI, después llega Macri y creo que llegamos a 10 puntos del PBI, o sea que el déficit, fuimos hacia el déficit a medida que se fue atrasando el tipo de cambio y se sumaron cantidades de desequilibrios y problemas. Yo creo que acá el tema fiscal hace la diferencia. Pero volviendo al punto que planteas, Walter, yo creo que siempre hubo dos Argentinas. Una que juega en primera, que es la del campo. Somos uno de los campos más competitivos, a pesar de todos los obstáculos, trabas, impuestos, retenciones que sufre el productor. Argentina sigue siendo de los campos más productivos del mundo. Eso es muy destacable, es lo que ha sostenido en gran parte al país y a su población. Se suma la minería, que somos competitivos, se suma Vaca Muerta, el tema energético creo que es clave, hidrocarburos, el petróleo, derivados del petróleo, en gas, también somos competitivos. Habrá que ver qué queda en todo lo demás. No somos competitivos produciendo juguetes, no somos competitivos produciendo algunas de las manufacturas, quizás sí Sí, autopartes, ok, pero gordos, dejemos por después supuesto que sí, ¿sí? que el mercado diga si es que se abre la economía como deseamos, qué cosas pueden y cuáles no. Pero déjame antes de eso hacerte una pregunta, si se quiere, un poco más técnica, ¿no? Ya yendo un poco a la teoría económica. Digo, cuando las cuentas corrientes se te dan vuelta, porque de golpe es barato irse afuera de vacaciones o de comparar los precios que están muy altos acá. La economía esta es muy cerrada, hay no tantas empresas, no hay competencia como a nosotros nos gustaría, por lo menos de momento no hay. No hay competitividad porque las transformaciones faltan. Digo, cuando vos ves que la balanza, la cuenta corriente se te da vuelta, vos dependés de la entrada de capitales. Y la entrada de capitales, bueno, te puede ayudar el fondo, puede venir inversión directa, pero también es cierto que puede venir plata de afuera porque las tasas son altas y empezás a depender de ese costado de la balanza para que sostenga el déficit que hay en lo otro. A mí me parece que cuando vos tenés muy cara la economía, exageradamente cara en dólares comparado con España, por poner algo que yo conozco porque sé cómo están los precios ahí, a vos te asusta porque Argentina no es Dinamarca, y por más que tenga un campo competitivo y tal, exportamos 80.000 palos y en 3 meses no se puede pegar un salto que haga que un gerente de una multinacional acá gane más que en Estados Unidos. Entonces ahí hay algo que a mí me hace mucho ruido. Vos no sentís ninguna, al respecto, ninguna inquietud, digo, la Argentina tenga una apreciación como la que tuvo, que en todos los planes de estabilización hay, pero a mí me parece que acá
dado que el crawling peg fue del 2 y las paritarias se fueron a las nubes, comparado con los dólares. A mí me parece que eso le va a poner el viento de frente al gobierno, ¿no? Porque si el dólar te queda a este precio, el gasto público en dólares es alto, el esfuerzo de retenciones sigue siendo muy alto, la rentabilidad del sector agropecuario bajó. O sea, yo no veo tan fácil que la actividad acompañe, que crezca fuertemente, que es lo que todos deseamos. Yo no lo veo fácil. No es fácil y no niego de ninguna manera que la Argentina no esté cara. Argentina está cara, Mm, pero está cara porque el costo argentino la hace cara. El problema es cómo hacemos que Argentina esté más barata. Algunos dicen devaluar, no sé, llevar el tipo de cambio a 1500, no sé hasta dónde, para que estemos más licuados, seamos todos más pobres y Argentina sea más barata. Realmente es el camino que han tomado muchos gobiernos y sabemos que termina muy mal en muchos sentidos y lejos de mejorar la vida de la gente, la empeoramos. Yo creo que por primera vez en mucho tiempo el gobierno está atacando el problema y el problema se ataca eliminando corrupción, eliminando burocracia, bajando impuestos, yendo a la flexibilidad laboral y especialmente la apertura económica que permita importar bienes transables a precios internacionales. Si nosotros, a ver, en economía decimos que hay dos tipos de bienes, transables y no transables. Los bienes transables son los que podemos importar. Si todos los precios que se pueden, si todos los productos que se pueden importar entran a Argentina a precio internacional, los costos en Argentina van a bajar como mucho, digamos, algo pocas veces visto. Las siguen creciendo a tasas muy altas desde que llegó Javier Milei a la presidencia. Y eso va haciendo que estén entrando cantidad de productos que ya faltaban en las góndolas, que ya faltaban en todos lados, que solamente era un privilegio el que podía salir del país, comprar cosas afuera y traerlas para su familia y sus amigos y darles esos productos a precio global. Bueno, todo esto el gobierno lo está atacando, como pudo ser el ejemplo de la tecnología que ahora entra a tasa cero y así muchos productos. Ahora, ¿es sostenible que la Argentina importe todos estos bienes a tasa, digamos, a precio internacional? Cuando las importaciones crecen tan rápido, dependerá de la generación de divisas. Yo lo que digo ahí es, si la generación de divisas no da para sostener estas crecientes importaciones que van a ayudar a bajar el costo, digamos, el costo de los productos para los argentinos, para bajar los precios, eventualmente tendrá que haber una corrección del tipo de cambio. Yo no lo veo en lo inmediato, creo que el gobierno está haciendo esa pulseada de dar un poco de estabilidad en lo cambiando, pero si a mediano plazo disponible, no es lo mismo de que la convertibilidad que tenías que devaluar No, estoy de acuerdo, o, estoy de acuerdo, en eso estoy de acuerdo. Y en líneas generales, yo estoy de acuerdo, salvo que te hago preguntas, porque mi sensación, digo, para ponerla transparente, es decir, mira, nosotros hicimos una corrección fiscal muy fuerte, operativa. Y después, Caputo, que me parece una persona muy audaz y muy ingeniosa, se las ingenió para tomar crédito y patear deuda para adelante. Y era imprescindible, o con los BOPREALES o corriendo al tesoro con deudas más largas, algunas con intereses todavía muy altos, porque el mercado de crédito internacional tiene un riesgo país todavía, somos adictos a la deuda y al default, tampoco el riesgo país se va a poner como Uruguay en un mes. A mucha gente esto lo asusta, contar los intereses que van para adelante. A mí me parece que si decidiste no defaultear la deuda era una cuestión que iba a pasar así. Pero sí me parece que si uno juega el modelo, digo, juguemos en nuestra cabeza, es decir, vamos a esperar que la economía se abra y entre esos productos, hay la posibilidad real de que vos tengas serios problemas de actividad y de empleo en muchas empresas. A ver, te pongo un ejemplo práctico. Empresas que acá producen lo que fuera, qué sé yo, suéteres, ropa, y distribuyen con muchos locales. Ven el costo interno, ven que pueden importar por la mitad, cierran la fábrica y se ponen a importar. O sea, eso puede pasar y eso puede generar, como dice Arriazu el otro día, unos cuellos de botella en el sector real
fuertes. O sea, digo, el gobierno ha hecho un ajuste grande, pero el sector privado tiene por delante, por cómo fue su historia, con este tipo de cambio, un desafío de corrección muy importante. No sé si vos lo ves igual o distinto. Sí, primero veo en la transición de la Argentina heredada a la Argentina que Javier Milei quiere construir, veo tensiones, producto de todo lo que estamos hablando y la velocidad con la que vamos a ver estos cambios necesarios dependerá en parte de las elecciones y dependerá de la negociación política y lo que se pueda aprobar en leyes, en Sí. definitiva. Pero sí veo en el presidente una convicción para que el día siguiente a las elecciones la ley base que en su momento no se aprobó se apruebe y las reformas de fondo, estructurales que Argentina necesita, se hagan lo más rápido posible, que esas tensiones sean menos. Sí, Por lo pronto es lo que... yo deseo igual, ¿eh? Yo deseo igual y no solo deseo igual, digo, si no lo logra hacer y no hay el apoyo de la gente, habremos quedado pedaleando en el aire, porque es decir, todo el mundo acepta un cambio en la opinión pública y tal, siempre y cuando no haya que hacer ajustes. Y está claro que hay que hacer ajustes, porque la Argentina tiene 70 años de ser corporativa, cerrada, defaulteadora, inflacionaria. En fin, no es un día, pero mi punto es un poco otro, técnicamente, mi punto es un poco otro técnicamente. Digo, si vos, o sea, nosotros no sabemos cuál es el tipo de cambio de equilibrio, porque si bien se ha avanzado mucho en la liberación del cepo, mucho, quedan cosas que faltan para que la libertad sea total, que el país sea bimonetario, vos pagás en pesos, en dólares, te dan lo mismo las dos monedas, eso no está todavía tal y cual. Y además, la tasa de interés es real, por supuesto en pesos contra la inflación, pero es real en dólares también. Porque Argentina es bimonetario y los argentinos somos campeón mundial para switchar de peso a dólar, de dólar a peso en 24 horas. Ese riesgo lo tenés siempre. Hemos visto 1000 veces que por un cambio de expectativa o lo que sea, todos los pesos corren al dólar. Y como vemos ahora también que no hay nadie comprando dólares o no muchos y la gente está tranquila en pesos. Digo, esa inestabilidad de muchos años existe en el país. Ahora, vos no sentís o vos no ves que el gobierno se ha sentido un poco cómodo con este tipo de cambio. Es decir, le preocupa menos. Es decir, yo ya ajusté operativamente los gastos. Ahora el sector privado tiene que invertir más, tiene que serse más competitivo, tiene que sacar los dólares de la billetera, como lo sacó en el blanqueo. ¿No te parece que le está tirando un poco bastante el costo a un sector privado que no sé si está en condiciones de correr o si tiene ganas de correr? Bueno, a ver, hay muchas cosas para responder. La primera es Sí, que en materia cambiaria, la Argentina empezó con un tipo de cambio en 400 pesos y el gobierno enseguida entendió que eso era una mentira que no se sí, podía sostener sí. y se encaminó a los 800 pesos, Kraulin Peg y demás. Hoy estamos en 1200, ¿no? Levantando el cepo en el camino y demás. Yo creo que este no es el fin de la historia. Este es el tipo de cambio con el que hoy el gobierno puede convivir y trata de sostener de acuerdo a la realidad macroeconómica por la manera en que la lee, de acuerdo a todo un plan fiscal, monetario y cambiario integral que creo que es clave. En el proceso, para que esto sea sostenible, estarán las reformas estructurales que ya mencionamos varias veces. Sí, sí, Ahora, en la respuesta una de las respuestas anteriores yo decía, hay dos Argentinas. Una es minería, campo y energía, que somos muy competitivos y jugamos en primera. Si esos sectores económicos generan una entrada enorme de divisas y eso hace que el tipo de cambio se aprecie, es decir, que baje, ese tipo de cambio bajo compromete a todos los otros sectores económicos que no son competitivos a esa cotización. sí. Esta es un poco la preocupación de que en una charla que Expert nos contó a todos en varias oportunidades, dice que se cruzaron en un avión y Expert le dijo a Axel, hablaron de este tema, ¿no? De los sectores competitivos generadores de divisas y la industria que necesita un tipo de cambio alto para que a los argentinos se nos haga muy caro importar bienes de tal manera que sea competitivo la manufactura. Y un poco el resumen de la charla es que Kicillof quería destrozar al campo para que el tipo de cambio quede alto y entonces las manufacturas sean viables de ser producidas en la Argentina. Yo realmente acá hay un tema muy sensible y clave, que creo que es el que estás trayendo,
Y es que la Argentina tiene una industria que supimos conseguir que es de muy mala calidad, en precio y en calidad. Y, sin embargo, ha dado trabajo a mucha gente durante demasiadas décadas. Es una Argentina protegida, cerrada, que es consistente con altos niveles de pobreza e indigencia y que lleva mil problemas adentro. La Argentina que Milei pretende, si yo entiendo bien, es una Argentina abierta al mundo. Una Argentina que tiene que producir aquella en lo que somos competitivos. ¿En qué somos competitivos? En bienes transables, los tres sectores que mencioné, y habrá algunos más. ¿En qué no somos competitivos? En manufacturas. ¿Tiene la Argentina que producir manufacturas? Mi respuesta es dependerá de los emprendedores que en un contexto de apertura económica sean competitivos produciendo aquello que quieren competir, pero van a tener que competir con el mundo. Entonces la pregunta es, ¿qué estructura económica le queda a Argentina después de un modelo de economía abierta? Bueno, lo tendrán que definir los 47 millones de argentinos, tendremos que empezar a emprender y encontrar esa situación, pero seguramente es una estructura económica que va a orientar sus esfuerzos a esos tres sectores y a servicios. Ok, Y cuando, imaginemos que así fuera y todo bien, digamos. bueno, Imaginemos también tenemos, que la tenemos, gente, más que eso, ¿no? Porque digo, hay que masticar ese ajuste. Y no digo que no haya que hacerlo, no digo que no haya que hacerlo. Si querés amoldarte al mundo y proveerle cosas que al mundo le sirvan y comprar del mundo las que ellos hacen bien, esas son las reglas de juego. Ojalá llegue esa economía abierta y tal y cual. Pero mi manera de ver no es esa que vos estás diciendo, la de Kicillof, decir, mirá, poné un dólar alto para que siga la industria de electrodomésticos en Argentina vendiéndote la heladera 4 veces lo que vale afuera. No es mi punto de vista es que en situaciones de país casi quebrado, porque la deuda externa que nos dejaron es grande y la tasa era incandescente y la competitividad es baja y hace años que no se invierte y el salario real hecho polvo. La Argentina es un país que ha retrocedido en los últimos 30, 40 años de una manera brutal por su idea. En un país así, a mí se me antoja, y esto es como que sea un capricho, que según lo que yo he leído de todas las literaturas, es más fácil salir por la vía de las exportaciones. No estoy diciendo que el dólar alto tendría que estar acá para proteger la industria de textil. Estoy diciendo que el campo hoy, por rentabilidad y con el peso de las retenciones, tiene una rentabilidad bastante apretada, bastante apretada. Por poner un ejemplo, siendo que ese es el caballo que tira más fuerte en la Argentina, a la par de la promesa del gas o de la energía. Entonces, cuando vos mirás costos internos, en lo que quieras, digo, en dólares, medís los seguros, los fletes, los mismos salarios, el peso del Estado, que con este dólar es muy gordo, porque el Estado dividido por 1.200 es un peso gordo, que necesita de esos dólares. Digo, a mí me da la sensación que va a ser difícil encontrar un driver de crecimiento. No es la obra pública, no es el consumo, no es los clásicos drivers que buscaron los modelos anteriores. Entonces, yo no veo que la Argentina esté exportando mucho más. Sí, se están acomodando la importación en la realidad del tipo de cambio, se pone complicada la balanza de pagos y algunos añaden y dicen, sí, pero además te queda mucho interés por delante, fruto de la deuda que traes. Entonces eso genera una tensión o una inconsistencia, algunos llaman intertemporal, o que donde hay un punto, sobre todo porque el dólar se está, bueno, a ver, la economía está cara en dólares, que ya lo convinimos. Entonces, eso no prende luces. A tu juicio, no, o el gobierno sí lo tenía pendiente y lo está pulseando, o qué, porque a mí ahí me parece que hay una inconsistencia hacia adelante, ¿no? Pero es una sensación mía que hace rato tengo, ¿no? no. Yo te doy mi visión. Yo creo que hay dos etapas distintas. Una es llegar al límite, lo que decimos economistas, ¿no? Una es llegar al límite de la frontera de posibilidades de la producción o al límite de la capacidad instalada. La Argentina empezó con un 50% de capacidad instalada, recuperó un poco, falta muchísimo. Esto quiere decir que Argentina tiene mucho todavía para recuperar y llegar a la frontera. Eso quiere decir, podés crecer, entre comillas, como vamos a crecer este año 5 o 6% o arriba de eso, sin inversión. Y eso es porque que la vas a ir recuperando. Yo le digo, eso es recuperación, no es crecimiento, Sí, de pero es lo que acuerdo. nos va a dejar este año. De acuerdo. Habría que ver si queremos. 2026 va a ser un año de crecimiento, el 2027 va a ser un año de crecimiento, y todavía, o sea, crecimiento, quiero decir tasa de crecimiento económico, ¿no? 5% cada año, algunos dicen 3, otros dicen más.
No sé el porcentaje, pero realmente veo una Argentina que va a mostrar tasas de crecimiento positiva en cuanto al PBI. Ahora, eso va a llevar a una Argentina que en algún momento va a alcanzar la frontera, y ahí viene tu pregunta. ¿Cómo vamos a hacer para crecer en ese momento? Digamos por el lado, ahí hay que hablar de políticas más sectoriales e ir sector por sector. Si hablamos de, vos decías, la obra pública terminó y Milei pretende no volver jamás a este proyecto donde pagamos con impuestos la obra pública. Vamos a ir a concesionar 9.000 kilómetros de rutas. Ahí tenés una buena cantidad de inversiones en materia de construcción o Sí, en sí, materia de obra pública que van a iniciativa privada, levantar. está de acuerdo. Como es Chile, como es cualquier país del mundo que la gente que usa la Bueno, autopista la paga. eso lo vivimos en los 90 y es un driver que te puede generar algo de crecimiento. Ah. En cuanto al campo, no hay dudas, y el diagnóstico está muy claro, que hay que quitar retenciones, recuperar el sector. Yo creo que nadie lo entiende mejor que Javier Milei o el equipo económico, y se está trabajando como nunca para lograrlo. Recordemos que Macri quitó retenciones el primer día y las tuvo que devolver al final, y al final terminó todo muy mal en el proceso. Este equipo económico ahora le tiró una soga al campo, quitando retenciones transitoriamente o bajándolas, pero creo que está trabajando todos los días aplicando la motosierra para que llegue el momento en el que podamos quitar retenciones. ¿Cuánto podrá hacerlo? ¿Cuánto no podrá hacerlo? Bueno, siempre no perdiendo el equilibrio fiscal, porque eso sería clave. Pero el equipo económico trabaja para eso. Yo creo que no es solo retenciones, es toda la reforma tributaria que este gobierno está tratando de poner sobre la mesa en diálogo con las provincias, con los tres niveles de gobierno, para decir qué Argentina queremos. Esa reforma tributaria es clave y yo creo que la vamos a discutir de octubre en adelante. En el medio se pensó para este año esta baja transitoria, bueno, que en julio volverían las retenciones, eso supongo que está en discusión, pero en este proceso le permitió al campo liquidar con un poco más de rentabilidad que si no hubiera habido esa quita. Es poco, por supuesto que el campo todavía sigue siendo la vaca de la que ordeñamos para mantener a la Argentina, y creo que Milei lo entiende y es el que más va a trabajar para cambiar eso. Y ahí Bueno, vas a tener un driver no, está bien. eh, Me estás de explicando, quita de retención. vos me estás explicando, y a mí me encanta escucharlo, como me encanta escuchar los discursos de Milei cuando dice cómo nos gustaría que la Argentina sea, ¿no? O sea, mirá, nosotros tenemos esta expectativa, nos gustaría que sea así, estas son las transformaciones que hay que hacer, están puestas en los discursos, están dichas. Ahora, yo percibo, a mí me da esa impresión, que desde el discurso que vos haces hasta el modo de implementarlo, por supuesto hay cosas que son más difíciles y hay un camino que está lleno de piedra, como yo lo veo, porque yo no veo que ni siquiera los precios de los transables bajen en algún lugar. Entonces, sí, estoy seguro que en Argentina no hay competencia, de eso estoy seguro que hay pocas empresas, porque muchas se fueron, estoy seguro que nadie va a bajar los precios, salvo que tenga que pagar los sueldos, porque no es la cultura del empresario argentino, no va a bajar los precios. O sea, los precios los bajan. Es muy difícil que baje los precios si tiene salario en dólares muy fuerte. Entonces yo veo que ahí está empezando a rechinar. Digo, no digo que la actividad económica no se haya acomodado, lo vemos en los números de recaudación que hacía pasado. Admito que yo esperaba una recesión más fuerte y más larga. El gobierno ha estabilizado los precios y la actividad, pero yo veo una limitante fuerte. Porque digo, el gobierno, para estar tranquilo, estamos hablando como si estuviéramos en qué sé yo, el salón de profesores de la facultad. Para estar tranquilo yo, tendría que estar comprando reserva para mí. Tendría que tener un superávit fiscal todavía más generoso que mostrara que, además de todo el gran esfuerzo que se hizo, estamos diciéndole al mundo, mirá, ya dejamos el alcohol y no vamos a tomar nunca más. Yo sé que eso es muy difícil, pero sería una muy buena señal en caso de que se consiguiera. Y si vos compras la reserva genuinamente, no estoy en contra del método de Caputo de conseguir reserva contra deuda en pesos. No estoy diciendo que eso esté mal, pero digo, genuinamente quiero decir que te sobre guita y comprar dólares de verdad, como se compraron el año pasado y ahora con un superávit comercial muy chiquito no está pudiendo comprar, por lo que yo veo. Entonces eso a mí me preocupa y a mucha gente le preocupa. No es que con mala onda, todo lo contrario. Uno quisiera que esto fuera rápidamente al crecimiento, pero a mí me parece que ese viento lo tenés un poco de frente ahí. Vos eso no lo ves igual.
Bueno, yo creo que hay que mirar la película completa, ¿no? Ok. Hay que ver el diagnóstico, hay que ver todo lo logrado, hay que ver qué estamos discutiendo hoy Mm. y qué dejamos de discutir en los últimos 2 años. Y creo que veo un avance fenomenal. Ahora, por supuesto que todavía hay muchísimo por hacer, los desafíos son enormes, y si uno no baja los impuestos en la Argentina es inviable. Y puede la Argentina bajar los impuestos, requiere un Congreso que hoy se opone, bueno, dependerá de las elecciones. Ah, Por eso digo, Javier Milei va a poder avanzar hasta donde las instituciones se lo permitan. buen Y punto. Javier Milei sí respeta las instituciones, a diferencia de otros gobiernos que las han salteado de la manera que han podido, ¿no? Javier Milei espera que en la elección de octubre le vaya bien para a partir de ahí hacer las reformas estructurales que Argentina necesita. Si no, somos inviables. Ahora, la pregunta es la misma que nos podíamos hacer años atrás. Yo veo que ganamos grados de libertad, veo que avanzamos en resolver algunos problemas, quedan todavía muchísimo más por hacer, pero creo que el gobierno ha dado señales de entender la necesidad de una reforma, la necesidad de bajar impuestos, la necesidad de que el campo se le quiten las retenciones, la necesidad de hacer obras de infraestructura, porque si no las cantidades de accidentes en las rutas van a ser cada vez mayores. Digamos, podríamos hablar de todos los problemas. Ahora se discute el Garrahan y ya pusieron en la lupa en ver dónde se va la plata, porque se le tira más plata al Garrahan, pero de repente los reclamos son mayores Sí, como la y educación, resulta que gastás una torta en educación y las pruebas PISA dan siempre peor. Claro, es así. O sea, la mala asignación de la guita hace que el médico no cobre y algún otro se lleva su guita, por eso es lo que está pasando. exactamente, pero bueno, yo de alguna manera entiendo que el gobierno no está pateando la pelota para adelante y está de alguna manera diagnosticando los problemas y dando las soluciones que nosotros, los liberales, digamos, hemos propuesto toda la vida. Ese discurso que antes moría en el aula, hoy está diciéndolo el ministro de Economía Caputo cuando habla de un IVA nacional del 9% y que las provincias tengan un IVA y que compitan y que hay que eliminar ingresos brutos porque es un impuesto distorsivo. A mí me emociona realmente escuchar que el equipo económico plantea soluciones que creo que son las únicas que le pueden dar actividad a la Argentina. Después, todo lo que Yo, falta, coincido con vos, yo me río, es real. me río porque en esta Argentina a mi edad ya poca cosa me emociona. Me encantaría emocionarme con ver gente salir de la pobreza, con que haya laburo en serio, con que vengan empresas, todas las que se fueron, que acá en Rosario hasta Falabella se fue. Digo, Pero ha bajado la pobreza, la indigencia, estábamos más del 20%, estamos abajo del 10, no sé si no, 8%. está bien, pero digo, O sea, depende de va a cuál. seguir bajando. No, de acuerdo, ojalá que sí, pero depende también de cuál sea el dólar que estemos tomando. Porque digo, si vos tomás un dólar de 1.200, el Producto Bruto en nominales va subiendo. Y yo no sé si ese dólar es el dólar. No lo sé, ¿eh? No estoy diciendo que no lo sea. Ahora, si ese lo es, Pero, el esfuerzo real pero del es un sector gran, micro es brutal a 1.200 con los salarios en dólares que pero te es un gran quedan. acierto. Yo creo que es un primero. Esta Argentina es otra. Y lo digo mirando que antes teníamos al campo y nada más, y hoy tenés minería en crecimiento permanente y vaca muerta dando divisas de manera creciente. En el proceso que sos generador de divisas de esas cosas, podrás ir generando mayor nivel de importaciones, lo cual va a ir abaratando el costo argentino. Obviamente hay tensiones en la transición, hay problemas múltiples, pero creo que el dólar no se va a resolver hoy. Si hoy el gobierno devalúa 1.500, no No, resolvés no, el no, problema no, de yo fondo. no digo que tengan que devaluar. A mí esa palabra no me gusta, ¿eh? Yo digo la Argentina está cara. Bueno, Caputo dice los precios bueno, están pero, adelantados. Yo también digo que muchas empresas son tan chiquitas que manejan los precios tan solas y ponen los precios que les da la gana. Algunas, porque digo, vos también ves, cuando vas bueno, a comprar hay descuento de 30%, eso no existe en ningún lugar, salvo que tenga un margen ¿Cómo va a pagar con la tarjeta de crédito? El lunes tiene 30% de descuento. Eso no es normal. O sea, el sistema de precios todavía no hizo su laburo, porque la Argentina estaba cerrada, corporativa, o qué sé yo. No, no, no. Le faltan cosas, eso, muchas cosas. Pero no tengo dudas de eso. Pero a mí me encanta seguir no, la línea de argumentación que vos tenés, pero tengo dudas, porque es grande el desajuste macro
que tiene la Argentina, macroinstitucional, de toda la historia, la herencia, llamarlo así, para hablar en términos más concretos. Es tan grande el desafío de transformar este país que yo no sé si alcanza con que Vaca Muerta se haya dado vuelta y tenga 10.000 palos más, que son los que podría tener el agro sin retenciones. No estoy seguro, me encantaría, pero me gustaría ver las exportaciones al doble, me gustaría ver un libre comercio como en Chile, me gustaría ver un salto en productividad real. Digo, está bien, pues estoy viejo, estoy ansioso, pero digo, a mí me parece que si vos tenés una Argentina tan cara, vos tenés el viento de frente. Yo entiendo que la gente esté mejor, ahora pues sí, la gente está mejor y pero no sé si es lo definitivo. Lo definitivo es que la Argentina crezca. Si hay que hacer más esfuerzo, hay que hacer más esfuerzo. Pero es mi manera de verlo, no sé si estoy bien. Yo creo que estás ansioso. Pero está muy bien porque esos puntos que vos observás y esas preguntas que haces, digamos, dejando de lado lo logrado y mirando todo lo que Sí, falta, así es, es lo que este exactamente gobierno así. Sí, está. exactamente así. Yo reconozco que Exactamente, y está muy bien. Mi ley ha tenido mucha más cintura política de lo que nadie creía, mucho más pragmatismo de que nadie creía, mucho mejor diagnóstico político para ver lo que estaba pasando que nadie creía. Y si vos me decías hace 2 años, si yo me imaginaba esto, te digo no. Ahora, cuanto más conseguís, más miedo te da de perderlo. Entonces, por eso insisto en los puntos que me parecen extraños, ¿no? Argentina carísima en dólar. A mí, cada vez que tengo un recuerdo de eso, y que todo el mundo sale a viajar y tenés la mitad de Grecia llena de argentinos, vos decís, caramba, acá esto, hace así, decís esto. Bueno, bueno, yo creo que Milei está mirando para adelante, está adelantado, a veces que no sé si todo el mundo lo comprende, pero él está diciendo qué es lo que viene. No solo terminamos ya con la inflación, él ya te dice que en junio la inflación va a dar 0 mensual y que ahí terminamos con el tema y ya te está adelantando que lo que viene es una Argentina deflacionaria. Y una Argentina deflacionaria es real, es lo que va a pasar. Vamos a empezar a ver que los precios de la indumentaria bajan fuerte, ya está bajando todos los meses, está bajando y va a seguir bajando porque estás importando ropa a precios mucho más competitivos que los que tenemos localmente. Va a tener un Si vos me desastre. decís, ¿eso va a comprometer a alguna familia? Sí, Sí. sí, claro, Eh, claro. Y políticamente, Esto va a comprometer a la gente que produce tecnología en el sur, ahora que se abrió la importación de tecnología bueno, sin aranceles, sí, va a complicar a muchos sectores. Por eso te decía, la estructura económica, ¿no?, que tenemos en Argentina hoy es la heredada de, no sé, 80 años de populismo, muchas décadas de populismo. La Argentina a la que vamos es otra. te voy a hacer Y una esto última. Te, te voy a va hacer a una, generar tensiones. La te voy a gente va a hacer, tener que cambiar yo te voy a hacer una para última. acomodarse a una Argentina Te, competitiva. te voy a hacer una última pregunta porque, digo, si vos me contás todo lo que nos gustaría que pase, yo estoy 100% de acuerdo. Y entonces las preguntas que te trato de hacer son por el otro lado, no para ratificar lo que queremos que pase, sino para ver si eso es posible de que pase o no. Y esa es la inquietud última que yo tengo. Entonces, vos mismo me estás diciendo, todas esas transformaciones se te tienen que dar. Y yo digo, mira, la Argentina está un poco cara en dólares. A mí me dejaría muy feliz, y yo sé que hay muchas cosas que no se pueden hacer, ¿no? Y que fiscalmente Milei ha tomado un compromiso que no va a ceder y me alegra mucho que tenga esa convicción hasta de vetar cosas que son políticamente desfavorables. Pero digo, a mí me encantaría ver el mercado cambiario totalmente suelto, porque ahí me quedo tranquilo, es decir, totalmente suelto, sin mulk, sin nada, con una economía bimonetaria. Y me gustaría también ver un esfuerzo fiscal para que la tasa interna de interés baje. Eso me gustaría a mí, es decir, a mí me gustaría más todavía, más compromiso si vamos a jugar al fleje, juguemos entero. A ver, dejemos que el dólar se acomode donde se tenga que acomodar, que eso lo dirá el mercado, y tratemos de un superávit fiscal más gordo para que la tasa baje y que no nos pidan en todo el mundo unas tasas porque tenemos una fama tremenda, horrible para atrás. Eso yo no veo que el gobierno no tenga en sus planes, por lo menos hasta las elecciones, pero esa es nuestra diferencia de timing tal vez, no en lo que nos gustaría, sino en lo que está pasando. Empezamos con una tasa de interés en el Sí, 133%. claro, Hoy inviable. estamos hablando de una tasa en el ¿Estás 30%. de acuerdo? La Bajó, tasa pero de inflación, la tasa de inflación va a seguir bajando, la tasa de interés va a seguir bajando.
y ya recuperamos crédito y vamos a seguir recuperando crédito y el crédito también apalanca inversión y demás. Yo creo que falta mucho, pero está todo bien Pero va encaminado yendo, vos decís, y pero por va ahí el yendo. mensaje que Ok, yo digo pero va es, yendo. yo lo que no veo es un desequilibrio fiscal que obliga al Banco Central a monetizar. No veo una crisis de deuda por delante como sí la veía con el gobierno de Macri, más allá de que algunos celebraban algún acierto en los primeros 2 años, como la transparentación del INDEC. Yo veía que todo el tema, la bola de nieve de Levax, que después fueron Lelix y Sí, demás, sí, 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 iba a sí. terminar en una crisis cambiaria y no llegaron y volvió el kirchnerismo. Yo acá no veo sorpresas. Yo no veo que al gobierno de Milei de repente le venga una devaluación del 100% porque no tuvo en cuenta algo. Puede haber algún tipo de corrección, el modelo es flexible Mm. y el equipo económico es excelente. El equipo económico tiene muy claros los problemas, los que vemos nosotros y otros muchos que no vemos nosotros. Y yo creo que realmente la política económica se está manejando bien y a mí personalmente, y creo que al mercado también, le da confianza de que puede haber algún cambio, pero nada va a ser un cimbronazo, no sé, un rompimiento de todos los contratos, un cambio de modelo drástico que genere grandes problemas. Creo que se van a detectar problemas y se van a ir tomando medidas de acuerdo a lo que vaya surgiendo, pero creo que a grandes rasgos para el equilibrio fiscal y tener por delante todas las reformas estructurales que faltan es la manera en que se atacan los problemas. Estamos caros, pero vamos a ir estando menos caros cada día y es que la recuperación económica, que ya es un hecho, porque realmente uno mira un monitor económico lleno de datos sectoriales, está todo verde, ¿no? Hay muchos sectores recuperando, incluso la construcción, que Sí, tocó fondo en algún momento, pero ya está recuperando. la micro está poseada, Eh, ¿eh? Hay sectores que están mejor y empresas en los sectores que están mejor y otros que, yo te digo, pues yo trabajo del otro lado del mostrador y está poseada, o sea, no está nítida. Yo, no, no, no lo niego eso, es eh, lo que eh, decíamos antes, en la eh, medida que eh, eh, vos eh. vas a comprometer a algunos sectores que van a tener que cambiar. Y eso genera tensiones, que es lo Sí, que hablábamos. sí, 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 Pero, sí, 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 sí. digamos, Ya, yo en el... te quiero agradecer el rato que nos dedicaste y vos estás mucho más cerca de la información que, que se maneja dentro de los números del gobierno que lo que yo estoy acá, más ansioso y desde lejos y queriendo que ese discurso y esa promesa inicial se dé, con mis advertencias de lo que me parece que a mí sí me hace ruido, a vos menos, evidentemente. Por supuesto que con el mismo deseo que salga bien y que todo esto depende de que la gente banque, que las transformaciones últimas se hagan, porque el problema es histórico y de hace mucho. Digo, a veces la cuestión técnica que vamos viendo todos los días, a nosotros nos gusta poner la lupa en lo minucioso, vemos mucho más la economía que la realidad total del país, lo que siente la gente, lo que la gente vota, hasta dónde se bancan las opiniones, hasta dónde cambia la opinión pública, y eso es un mundo mucho más grande del que a veces hablamos en economía, ¿no? O sea, la cuestión social es mucho más amplia que la economía. Y en eso hasta acá, yo admito que mi ley me ha sorprendido, digo, hasta acá la viene llevando, que si no tiene piquete en la calle, las cosas van yendo, todo el mundo podría haber esperado 1000 cosas peores y está yendo, y eso, hasta está armando el partido, hasta capaz que gana la elección bien. Así que sirve bien, bien mucho que bueno, una persona con temperamento más optimista y con mejor información nos regale un rato para discutir eso, ¿no? Y bueno, nada, en la mitad que tenemos también yo puedo plantear porque tengo muchas dudas de algunas cosas que me hacen más ruido, ¿no? Así que quería agradecerte el rato y la conversación. No, gracias a vos, Walter, por el espacio, por el diálogo. La verdad que me encanta el programa porque cada persona que entrevistás realmente me enseña cosas, siempre saco algo de las personas que traes al programa. Así que no, no me pierdo una y te animo a que continúes con este proyecto que realmente a muchos nos nutre de información y de reflexión que a veces falta. Mira, a veces hay que animarse a pensar todo y de todos lados, ¿no? Y si yo hago esto porque en el fondo es un momento difícil donde vale la pena intentar aprender, hay gente que ve otras cosas que uno no ve, que las tiene más claras que uno siempre, y pensando que uno da clase y a los alumnos le falta material para analizar lo que está pasando, porque no hay libros escritos sobre la Argentina y lo que cada día hace, porque esto es un laboratorio increíble, también está pensado de eso, ¿no? Entonces un ejercicio que hago para mí, para los chicos que estudian economía,
Y para que la gente que quiera pensar y animarse a pensar lo siga haciendo, para ver si encontramos un país más razonable y más vivible y que cambie su derrotero de decadencia permanente de los últimos años. Así que, de nuevo, gracias por el rato y por la ayuda para seguir pensando estas cosas. Así que vamos a seguir hablando como siempre hacemos. Ahora, a ustedes, por favor, y en la medida de que esta conversación le haya resultado interesante, provocativa, informativa o qué, siéntanse en libertad y les pido que reproduzcan este podcast, porque la Argentina necesita pensar y entender estos problemas, porque de resolver esto alguna vez bien y que tengamos éxito, es probable que la suerte de la Argentina cambie. Si lo resolvemos mal y otra vez fracaso como la película de la marmota, bueno, estaremos discutiendo esto por 50 años más. Ojalá sea un momento de un cambio de inflexión en la historia del país. Adrián, de nuevo, gracias. Un abrazo grande, viejo. Suerte. Habitualmente tenemos acá en el programa, siempre tenemos cuestiones más técnicas, más críticas. Siempre nos gusta advertir sobre lo que merece ser pensado y lo que merece ser cambiado. Y hoy la visión fue un poco más larga, un poco más ancha, un poco más completa y también un poco más optimista. Así que bienvenido. Nos vemos la semana que viene. Que pasen bien.